Comienza Rompiendo Moldes, dirigido por el padre Julián Lozano. Donde estén tus sueños, donde tus anhelos se ponen al sol. Déjame estar donde tantas veces piensas que no puedes, tal vez pueda yo. Déjame que sea yo tu fortaleza, déjame vivir allí donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz. Donde el corazón empezó a latir, donde el corazón me espera y siempre, donde el corazón busca tu raíz, donde el corazón te mueva y... Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, familia de Rompiendo Moldes. Comenzamos nuestro espacio que nos llevará hasta el final de este domingo 9 de agosto de 2026. Este día, que si no fuera domingo, pues la Iglesia hubiera celebrado la liturgia de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, mártir, carmelita descalza, alemana de nacimiento, judía de raza, filósofa de profesión, conversa y finalmente carmelita en Holanda y mártir en el campo de concentración de Auschwitz, en la actual Polonia. De mártires queremos hablar esta noche en este programa, de mártires que hace 100 años dieron testimonio de su fe en una página magnífica de la fe cristiana en un país muy cristiano, donde la fe ha sido duramente perseguida. Estoy hablando de México, de una tierra muy querida por todos nosotros, por la Iglesia Católica, donde tuvo lugar un acontecimiento pues que cambió la historia, pues seguramente de la humanidad, de la evangelización, aquella presencia especialísima de la Virgen María, la Madre de nuestro Señor Jesucristo, que en 1531 abrió una nueva página y que hace posible que más de 500 millones de católicos hablen hoy en español. Es la lengua más hablada entre los católicos de todo el mundo. Hace 2 años tuve la oportunidad de realizar una experiencia misionera de 3 semanas en el estado de Oaxaca, en México, y me sorprendió descubrir que muchos hermanos católicos fieles presentes en la vida de sus comunidades, personas de fe y de vida sacramental, desconocían lo que había acontecido en México entre los años 1926 y 1929 fundamentalmente. Se están cumpliendo justo 100 años del inicio de esta epopeya de la Iglesia, de los cristianos en México, y queremos darlo a conocer. Es una página seguramente por algunos de nuestros oyentes conocida, y por otra parte quizá pues es la primera vez que lo escuchan o no tienen mucha noticia de ello. Queremos hablar de ello, queremos conocerlo, queremos difundirlo y queremos dar gloria a Dios, gracias a Dios, porque la semilla de los mártires, la sangre de los mártires, es semilla de nuevos cristianos. Así ha sido en México, así ha sido con los mártires pues de los campos de concentración nazis, o los que hace 90 años, también por estas fechas, empezaban a sembrar con su sangre la tierra querida de España. Hace 2 días, el pasado viernes, se cumplían 90 años del fusilamiento del monumento al Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, tan querido para toda Radio María, para todos nosotros. En fin, son páginas dolorosas, pero que deben ser conocidas y difundidas. Páginas también dolorosas, el Santo Padre, el Papa León XIV, esta mañana se ha hecho eco de ello. Es lo que está sucediendo en una violencia desatada en el país de Sudán. Queremos ofrecer este programa por el cese de esta violencia. Sudán también ha hablado de Ucrania y de Rusia. Nos unimos con el deseo de que la acción de la gracia pueda detener la violencia injustificada y radical en tantos lugares del mundo, ¿no?
también queremos tener presente pues las intenciones de tantas acciones evangelizadoras que tienen lugar estas semanas, estos momentos, pues en muchísimos lugares del mundo. Sé que mañana comienzan los hermanos de misioneros con los que fui hace 2 años, vuelven a México a compartir su fe, así que desde aquí nuestra oración. Este va a ser el tema de portada, pero no va a ser el único tema, porque Álvaro González Baruqui nos va a traer, como siempre, un plato fuerte musical. Muy buenas noches, Álvaro González. Muy buenas noches, Julián. Pues yo también traigo un tema, además muy especial, porque vamos a estrenar un nuevo idioma en Rompiendo Moldes. Muy bien. Como sabemos, Muy siempre rompedor. vamos a hacer cosas que no hemos hecho antes, aunque llevemos 15 años de programa. Sí. Y va a ser además un idioma de un país del que se va a hablar mucho en el orbe católico en el próximo año, así que con muchas ganas. Y aunque sea en otro idioma, bueno, es en muchos idiomas también. Es en muchos idiomas. Sí, que los oyentes vayan haciendo cábalas, tienen 40 minutos para ello y luego pues lo revelamos juntos. Muy bien, me parece perfecto. No sé si puedes compartir con nuestros queridos oyentes las formas que tienen de interactuar con Rompiendo Moldes, ahora mismo en directo y también en diferido a través de otros medios, como por ejemplo el medio postal. Por supuesto, ahora mismo nos pueden escribir, lo más rápido diría que es a través de WhatsApp. Pueden guardar el siguiente número de teléfono en sus móviles. Tomen nota, el 668 594 383, 668-594-383. También nos pueden dejar comentarios en el Facebook Live, que estamos ahora mismo Aprovechamos para saludar en directo a nuestros amigos que están en Facebook Live desde distintos lugares, muchos de ellos desde el otro lado del Atlántico, en nuestra querida Hispanoamérica. Y muchos de ellos además lo ven luego en diferido miles y miles, ¿eh? Debo decir que ahí sí que tenemos un buen tirón en Facebook, Julián. Aparte también tenemos el correo postal, nos pueden escribir, mandar cartas, postales, dulces o regalos, no pasa nada, ya lo sabemos. Muy bien. A Paseo Lanceros, número 2, código postal 28024, Madrid. También nos pueden escribir al correo electrónico rompiendomoldes@radiomaria.es, y también, por supuesto, estamos en Instagram en la cuenta @rompmoldes. Quizá Instagram sea ahora la forma más directa de comunicar con nosotros, aunque estás atento también al WhatsApp y no sé si al Facebook. X también estamos ahí en @rompmoldes, nuestra primera red social. No abandonamos ninguna y vamos incorporando. Más o menos. Así que bueno, sin más dilación, vamos a la entrevista de portada. ¡Dale! I stare down this wide line with so far to go. Headlights keep coming, loneliness humming along. Who poured this rain? Who made these clouds? I stare through this windshield, thinking out loud. Time keeps on crawling, love keeps on calling me home. I jump all these mountains and take to the skies, sail through the heavens with stars in my eyes. If my heart had wings, I would fly to you and lie beside you as you dream. If my heart had wings. We both committed, we both agreed. You do what you have to get what you need. Esta tarde, al salir de la celebración de la Eucaristía, como suelo, para despedir a los fieles en la entrada y aprovechar pues para preguntar qué tal están y animarles a vivir pues durante la semana lo que hemos compartido en la celebración de la Eucaristía, he comentado con una familia amiga que esta noche hablarían Rompiendo Moldes de la cristiada. Y entonces me han mirado con cara de no saber de qué les estaba hablando, así que les he animado
a que escucharan el programa, ya les preguntaré. Que bueno, que cuando uno tiene 4 hijos, la vida se hace lo que se puede. Que en España se desconozca lo acontecido en México hace exactamente 100 años entra dentro de lo comprensible. Pero me resultó mucho más chocante, como decía al comienzo del programa, cuando hace 2 años en el estado de Oaxaca hablé con algunos miembros muy comprometidos de la parroquia de San Felipe de Jalapa sobre el tema de la cristiada. Y me miraron con asombro al mencionarles lo que había acontecido, la persecución religiosa y martirial que sufrió la Iglesia Católica en México entre los años 1926 y 1929, fundamentalmente, aunque no exclusivamente, que además tuvo lugar unos poquitos años antes de que ocurriera en nuestra tierra española. Para conocer la epopeya cristera vamos a entrevistar esta noche al profesor Javier Paredes, licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Madrid, después doctor en Historia Contemporánea por la Universidad de Navarra y desde 1983 profesor de Historia Contemporánea Universal y de España en la Universidad de Alcalá, en la que ha sido catedrático hasta su jubilación hace apenas 5 años. En cuanto a su labor docente, en lo que respecta a su labor investigadora y literaria, ha publicado muchas biografías de destacados políticos y hombres de empresa de los siglos XIX y XX. Ha sido director de la Historia Contemporánea de España y de la Historia Contemporánea Universal en la editorial Ariel. Han sido utilizados como manuales en distintas universidades españolas desde hace ya años. Es experto además en historia religiosa, director del Diccionario de Papas y Concilios, autor de numerosos libros y artículos, ha publicado entre otros Santos de pantalón corto, Al cielo con calcetines cortos, Las llagas de la monja, Sor Patrocinio en el convento de Caballero de Gracia y también Hasta el cielo, mártires de la Segunda República y de la Guerra Civil. Ha coordinado el libro Los números de Franco, Sociedad, Economía, Cultura y Religión y ha compaginado su tarea universitaria y de divulgación con colaboraciones en distintos medios de comunicación, en televisión, radio y prensa. Sigue siendo columnista del medio decano de la prensa digital de España, que no es otro sino el periódico Hispanidad. Así que saludamos y recibimos al profesor Javier Paredes, al que le agradecemos cordialmente que nos esté atendiendo. Muy buenas noches, profesor Javier Paredes. Muy buenas noches. Muchas gracias por esa presentación. Es bueno saber que pues hablamos con personas que conocen la materia, en este caso Historia Universal Contemporánea y Historia de la Iglesia. Yo creo que lo primero, profesor Javier, sería situar a nuestros oyentes. ¿A qué nos referimos cuando usamos el término de cristiada o de guerra cristera? No sé si podríamos decir que son exactamente sinónimos, pero así para ubicar temporal, geográficamente y un poco el contexto, un poco entender qué significa este término. Sí, si me permite, le voy a dar quizá una explicación de por qué la gente desconoce estos acontecimientos. Muy bien, me parece muy, muy bueno. Fíjese, cuando se hicieron los planes de estudio de las universidades públicas, yo siempre he estado en una universidad pública, la Universidad de Alcalá. Hubo que poner unas asignaturas obligatorias que las marcaba el ministerio y otras optativas. Y había que en la facultad designar 8 o 10 asignaturas para que los alumnos de esas cogieran 4. Entonces, cada área de conocimiento puso las optativas que creyó oportuno, y yo, como representante del área de Historia Contemporánea, dije que había que poner una historia contemporánea, la Iglesia en el mundo contemporáneo. Y se quedaron a cuadro, pero claro, ¿cuál es el problema? El problema es que en los libros de texto, en la historia, precisamente ahora que hemos pasado de esa historia de los grandes personajes a meter todos los elementos y se estudian los precios, las crisis económicas, las variables demográficas, no solo los grandes decretos, resulta que el hecho religioso no se estudia. Cuando hay manifestaciones, mire usted, o sea, hay manifestaciones, pues
hace poco hemos tenido aquí 2 millones de personas en la calle en un hecho religioso, ¿no? En la visita del Papa. Bueno, pues en los libros y en los manuales no figura la cuestión religiosa. Y entonces la cristiada, en la medida que tiene un factor religioso, porque es una guerra desencadenada por un factor religioso, no se estudia, no se explica en los colegios. Y eso que ha ocurrido en México, ocurre en Francia, ocurre en España, por ejemplo. En España, en la historia contemporánea, bueno, pues se estudia todo tipo de instituciones, los ayuntamientos, el Congreso, la Bolsa, no sé. La Iglesia no aparece. Cuando el hecho religioso es el hecho vital más importante del ser humano y el que más rastros deja. Desde luego por relevancia histórica, cultural, artística, no queda, desde luego. No, vamos, hay un historiador francés que era del Partido Comunista, el mejor historiador de la Revolución Francesa. Después dejó el Partido Comunista en la crisis, pero cuando escribió esto era del Partido Comunista. Decía, Francia, en vísperas de la Revolución, el paisaje de Francia, en vísperas de la Revolución Francesa, es católico. Por encima de los tejados de las aldeas se elevan los campanarios de las iglesias. Y cuando yo leía esto, digo, pues anda, que el paisaje de España... O sea, es que hasta el paisaje de España es católico. Y entonces, el asunto es que las instituciones culturales, las instituciones económicas, las instituciones políticas tratan de... bueno, eso no existe, eso es una manía personal de unos señores que son muy raros, que les da por ir a misa. Bueno, esa es la explicación de por qué un asunto tan importante como ese, o como nuestra persecución religiosa. Nuestra persecución religiosa de la guerra civil es por números, es la persecución más importante que ha tenido la Iglesia en los 2000 años de existencia. Y mucha gente no lo sabe. Bueno, pues esa es la explicación, bajo mi punto de vista, de por qué no se sabe eso. Bueno, ¿qué es la cristiada? La cristiada es uno de los... yo creo que hay fundamentalmente en lo que se llama historia contemporánea, que son todo el tiempo que va desde la Revolución Francesa a nuestros días, hay 3 momentos muy serios de eliminar a la Iglesia. Uno es la Revolución Francesa, otro es la cristiada y otro la Guerra Civil Española. ¿Por qué? Pues porque la Iglesia, el cristianismo, que es, a diferencia de lo que eran todas las religiones de la antigüedad, donde estaba unido lo civil y lo religioso, es decir, el faraón era Dios y rey de los egipcios, el cristianismo, la novedad, es lo de dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Vale? En principio no tenía que haber ningún problema, porque una religión que quiere dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, pues no tiene. Pero tuvo un problema, y es que cuando surge el cristianismo, resulta que el César se hace Dios, se diviniza la figura del emperador, y entonces el César quiere la parte de Dios. Y claro, los cristianos no están dispuestos a dar al César lo que le corresponde a Dios. Por eso en el Evangelio el Señor nos avisa que una de las características nuestras es de que nos van a perseguir. Por lo tanto, no es extraño que nos persigan.
Y lo que ocurre en la edad contemporánea es que esa persecución, o sea, el César se quiere apropiar del alma de los súbditos y quiere la parte de Dios. La primera vez que eso ocurre, eso sucede en la Revolución Francesa. La Revolución Francesa crea la Constitución Civil del Clero para crear una iglesia separada de Roma y poner una iglesia al servicio del Estado. Bueno, pues ese mismo esquema Sí. es el que se va a emplear en México. De hecho, México, el presidente en aquellos momentos, Plutarco Elías Calles, se llamaba a sí Sí. mismo presidente revolucionario. O sea, sí, está pero el bebiendo de problema- estas el pro- ideas. El problema venía de antes. El problema venía desde la Constitución de 1917. Ujú. O sea, la Constitución de 1917 ya hay toda una serie de normas que dejan a la Iglesia, la desplazan, le quitan todo su protagonismo. Y entonces ahí sí hay un conflicto entre los poderes de la Iglesia y los obispos y el gobierno. O sea, estamos hablando de la etapa de Venustiano Carranza, que ocupa el cargo desde 1914 a 1920, y en un ten con ten, lo que hace el presidente de México, lo que hace Carranza, y después también el que le va a seguir, que es Álvaro Obregón, es no aplicar esos puntos de la Constitución de 1917 que apartaban a la Iglesia. Por ejemplo, ¿qué tipo de medidas se aprobaron? Ahora vamos. Y esos puntos son lo que en la época de Plutarco Elías Calle, ahora ya sí, él los va a poner. El Plutarco Elías Calle coge la presidencia en 1924 y él entonces es cuando va a hacer la ley, lo que se llama la ley Calles, Ujú. que pone en vigor todas esas disposiciones y además hace toda una norma de cómo se van a aplicar. ¿Qué significa eso? Significa, por ejemplo, que todas las iglesias van a ser del Estado, que todo no se puede tributar, no pueden tener enseñanza. Es decir, la Iglesia pierde su estamento jurídico, que es lo que había ocurrido en Francia en 1917 y también en 1905. En 1905 hay un gobierno masónico en Francia. Al final se copian todos. El problema es que la gente no sabe historia y piensa que, pero el mal es muy torpe y entonces es poco original, ¿no? En 1905 Émile Combes, un presidente masón, quita a Francia, que es lo que va a hacer Plutarco Elías Calle, le va a quitar la personalidad jurídica, es decir, la Iglesia deja de ser un sujeto jurídico. Si la Iglesia deja de ser un sujeto jurídico, ¿de quién son las iglesias? Hay que buscarles un dueño, ¿no? El Estado. Claro, el Estado. El Estado a través, concretamente en Francia, de lo que llamaban las asociaciones cultuales. Es decir, te tienes que inventar otra iglesia. Bueno, y Plutarco Elías Calle, este es un tema que la gente lo sabe poco, se inventa una iglesia. Es decir, Plutarco Elías Calles, a través de un colaborador suyo, uno de sus ministros, que era el que tenía pues el control de todos los sindicatos, la Confederación Regional Obrera Mexicana, el tal Luis Morones Negrete, pone en marcha una iglesia en México. Él
se vale de un sacerdote, José Joaquín Pérez Buda. Este es un hombre que se casa con 22 años en el año 81. Su mujer se muere a los 3 meses de la boda. Ingresa en el seminario en 1881 y ya como clérigo se va a manifestar como un clérigo muy conflictivo. En estos momentos, que es lo mismo que ocurre en la Revolución Francesa, todos hemos oído hablar de que la revolución contra la Iglesia está propiciada por obispos franceses. Talleyrand era uno de los obispos más importantes que había en Francia y este es el que inicia toda la apropiación por parte del Estado de los bienes de la Iglesia en Francia. Bueno, pues en México en esta época hay una crisis entre los obispos. Hay un obispo que en México nada más y nada menos arremete, fíjese, contra la Virgen de Guadalupe, diciendo que eso es una secta. Este es un obispo, hereje, y José Joaquín Pérez Buda, que llega a tener trato como el Papa mexicano, funda una iglesia mexicana. Naturalmente, ¿con qué principios? Pues el principio del libre examen, igual que los protestantes, la abolición del celibato de los sacerdotes, y todo esto, y sobre todo la puesta en vigor de la ley de Plutarco Elías Calles, precisamente en julio de 1926, es decir, de hace 100 años, es lo que a la Liga Católica, la Liga Nacional, que se llamaba así, Liga Nacional de Defensa de las Libertades Religiosas, que se había ido formando en todos estos momentos de crisis desde el año 17, con todos estos ataques que hay y todas estas luchas, esto hace que los católicos se vayan organizando. Y entonces la Liga Nacional de Defensa de las Libertades Religiosas se lanza a las armas, porque lo primero que hacen los obispos cuando sale la ley de Plutarco Elías Calles es la supresión del culto. Todas las iglesias pasan a ser del Estado. Al día siguiente, Plutarco Elías Calles manda a las iglesias al ejército con notarios para levantar actas y para sellar las iglesias, y la reacción de los cristianos, de los católicos, es levantarse en armas. Y ese es el principio de una guerra que va a durar 3 años, desde 1926 a 1929. Escuchábamos en las noticias de Radio María, justo ahora antes de Rompiendo Moldes, que en estos momentos se está construyendo en Guadalajara un santuario de los mártires de Cristo Rey, en memoria de esos 25 mártires canonizados por San Juan Pablo II en el año 2000. Es decir, que en este conflicto hubo, al menos hasta ahora reconocidos, el asesinato por odio a la fe y con la concesión del perdón, que son las dos condiciones que sabemos que son necesarias para que un cristiano sea reconocido como mártir. No sé si podrías compartir con la audiencia algunos rasgos de algunos de estos mártires de la cristiada, quiénes fueron algunos de ellos y cómo fueron y por qué ese odio que llevó a expropiar a la Iglesia de los templos y que provocó este levantamiento, llevó también al asesinato de miles de cristianos, pero en este caso de 25 mártires reconocidos. Bueno, vamos a ver, en el origen del odio, del odio a la Iglesia, lo que subyace es la
concepción antropocéntrica que tiene el Estado, es decir, la concepción del hombre. Es decir, ¿cuál es la concepción cristiana del mundo? Pues la concepción cristiana del mundo es que el hombre es una criatura de Dios, redimida por Jesucristo, y que como tal criatura es persona que, siendo ella y no los demás, tiene unas cosas comunes con los demás, que son la ley natural. Es decir, en ese reconocimiento, y por lo tanto como criatura debe obedecer esa ley natural. La sublevación que se produce en la Revolución Francesa y en toda la historia contemporánea es que al hombre, como se le autocomprende a partir de entonces, es como un ser autónomo que se da a sí mismo sus propias leyes. Y por lo tanto nos estorba una... vamos a ver, si uno es dependiente... O sea, yo cuando era profesor era dependiente del decano, me decía las horas que tenía clase y el aula. A diferencia de un taxista que es autónomo, que trabaja cuando quiere. Bueno, pues esta es en el fondo el núcleo de la... es decir, si tú lo que reconoces es que el hombre es un ser autónomo que se da así sus propias leyes y que por lo tanto no tiene que tener ninguna referencia a instancias superiores, lo que haces es odiar a esa instancia superior. ¿Por qué se suprime la Iglesia? Bueno, pues porque la Iglesia te dice que hay una zona prepolítica que es de Dios, y que por lo tanto, bueno, y esto es lo que Plutarco Elías Calles unido, que es otra de las características que no se sabe, Plutarco Elías Calles tuvo una estrechísima relación. Hemos dicho que él es del 24. En 1924, ya hace 7 años que ha triunfado la Revolución Rusa. La primera embajada de la Unión Soviética se pone en México. Y la Unión Soviética le tiene mucho cariño a México. De hecho, los Estados Unidos le consideran un país satélite de la Unión Soviética, entre otras cosas porque el primer embajador dice que nadie como México ha interpretado la Revolución Soviética y la ha implantado como en su país. ¿Por qué? Bueno, pues porque han expulsado, y entonces va de la mano. Lo mismo que aquí en España, O sea, usted al principio hablaba de que el día 28 de julio se cumplieron, el día 28 ha sido fue el fusilamiento del Sagrado Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, y el 7 de agosto fue la voladura con dinamita, ¿no? Bueno, el fusilamiento del Cerro de los Ángeles es la versión que se había hecho en la Unión Soviética del fusilamiento de Dios. A Dios se le juzga en la Unión Soviética y un piquete en la Plaza Roja dispara al aire y le ejecuta. Es decir, hay que ejecutar a ese ser superior que nos hace ser criaturas. O sea, ese es el origen, es decir, negamos que el hombre tenga una trascendencia. El hombre solo vive de tejas para abajo y por lo tanto nos estorba la Iglesia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lógicamente, como Plutarco Elías Calles sabe que ese sentimiento religioso está ahí, trata de canalizarlo hacia esa falsa iglesia de Pérez Judá, el famoso Papa mexicano, que funda una iglesia, la verdad, que con muy poco éxito, porque la sociedad mexicana le hizo poco caso, eso es cierto, y se extinguió.
pero lo que quiere tener Plutarco Elías Calle es el control de las almas, ¿de acuerdo? Ujú. Y para eso lo que nos estorba es la Iglesia, y de ahí el eliminarla en su misión y en su presencia social. Es exactamente lo mismo que ocurre en la Revolución Francesa, lo mismo que ocurre en México y lo mismo que va a ocurrir en España. Es decir, aquí en España los mártires españoles mueren. ¿Cómo mueren? Con el grito Viva Cristo Rey, Cristo Rey, que es el grito de los cristeros mexicanos. Uh-huh. Es decir, es que es lo mismo la persecución y la respuesta en los tres sitios. Y esto... De ese episodio tendremos que dar cuenta. También estamos, como mencionábamos al comienzo, estamos pues en el 90 aniversario de esos acontecimientos, del comienzo de la Guerra Civil y de la acentuación de una persecución religiosa que, por otro lado, ya había comenzado años antes, desde la instauración de la Segunda República en 1931. Este pasado mes de junio tuve el regalo de poder visitar en New Haven la sede fundacional de los Caballeros de Colón, que tienen con mucho honor pues la presencia de 6 sacerdotes mártires, miembros de los Caballeros de Colón, entre los mártires canonizados por San Juan Pablo II. Se trata de sacerdotes, párrocos, fundadores, uno de ellos mártir del secreto de confesión, porque se le instigó a que revelara lo que alguno de los soldados cristeros le había confesado, y él se negó, y Mateo Correa Magallanes pues fue fusilado, algunos pues en la horca, como San Rodrigo Aguilar Alemán, y otros también golpeados brutalmente ya en el año 1937, porque aunque la guerra cristera terminó en 1929 con unos pactos que buscaron pues el poner fin al enfrentamiento armado, pero la persecución religiosa continuó en México, y de hecho en alguna medida todavía sigue existiendo esa persecución, porque México es el país del mundo donde más sacerdotes son asesinados cada año. Nos hemos enredado con estas cosas y ahora lo que... tenemos una dificultad. Me preguntaba por la personalidad de alguno de los mártires. Sí. Hombre, hay un mártir cristero que es el niño cristero José Sánchez del Río, ¿no? Sí, o sea, sí. Me parece que sí. Como el tiempo en la radio se nos está volando. Está volando y tal, pero, hombre, bueno, ahí tenemos la inocencia de un crío que lucha por la Virgen de Guadalupe y por su fe, y que muere martirizado, como le cortan las piernas, les hacen con navaja, le desollan las plantas de los pies. Eso es, y él, en lugar de blasfemar o de tal, a cada tormento era viva Cristo Rey, ¿no? Uh-huh. Que este es el... yo le invito, hay una película magnífica, Mirando al cielo, que es la vida de este niño, que está muy bien hecha. El director es un hombre que ha vivido mucho en México, con una sensibilidad religiosa muy, muy fina y muy elegante. Es una gran película, Pues profesor Javier Paredes, le agradecemos de corazón que haya iniciado, porque aquí hay un mundo por descubrir, las figuras de los mártires y el contexto en el que se dio esta persecución, que, como hemos escuchado, pues replica muchos de los mecanismos de la Revolución Francesa, que luego también se darían aquí en la persecución religiosa que aconteció en España en el contexto de la Segunda República y de la Guerra Civil. Animamos a nuestros... Bueno, sí, si me apura usted, es la lucha de las dos ciudades, ¿no? Sí. O sea,
es la repetición de esa historia, ¿no? Pues animamos a nuestros oyentes a que conozcamos la historia para que primero descubramos la fuerza de la gracia, la fuerza de Dios, sí, que siempre pues que deja atrás estas iglesias paralelas que tanto la Revolución Francesa como la Revolución en México pues pusieron en pie y que no duraron nada porque solo se sostiene lo que está fundado en la roca que es Cristo. Exacto. Profesor Javier Paredes, muchísimas gracias por acompañarnos, iluminarnos, introducirnos en esta epopeya de la cristiada. Hay una película llamada Cristiada muy sencilla, pero que introduce en esta historia que recomendamos conocer para dar gloria a Dios, para agradecer pues cómo sostiene a sus hijos en medio de la persecución, también para que a nosotros pues nos dé pues el deseo de ser fieles incluso en medio de dificultades graves. Profesor Javier Paredes, muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo muy fuerte. Pues tenemos que dar paso a Biorritmos, que estamos avanzando en el programa. Son temas apasionantes, pero tenemos que dar paso a nuestra sección musical. Adelante. Biorritmos, con Álvaro González. Singing, aleluya, amen. Aleluya, amen. Julián, amigos rompedores. Qué bonita noche de agosto se nos ha quedado, Julián. Sí, con un poco de calor en general. Bueno, algo corría el aire cuando hemos llegado, pero yo lo que estoy pensando es que agosto se está pasando muy rápido y que yo aún no he cogido vacaciones. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, estamos a 9 de agosto, Álvaro González. Muy rápido. Estamos dentro del primer tercio del mes. Queda mucho. Bueno, no sé, yo no lo veo tan claro, Julián. ya te veo. ¿Lo estás aprovechando estas fechas? Yo después de un mes de julio de Camino Santiago, campamento y convivencia, estos días pasados he estado de convivencia con 2 sacerdotes, que ha sido un descanso, rezar, pasear, ver alguna peli. Bien, muy bien. Qué chill, eso sí, está muy bien. Está muy bien. Era justo y necesario, ¿eh? Pues me parece muy bien, Julián. Yo no voy a decir que me he pasado la última semana de Rodríguez, ¿no? Pues por estas cosas que tienen todavía el trabajo, pero sí las vacaciones veraniegas de mi señora esposa. Entonces, pues bueno, se ha ido con su madre y estoy una semana solo. ¿Qué voy a decir? Experiencias raras, ¿no? Que uno va teniendo en su primer año de casado. Cosas que pasan, Álvaro. Adelante. Pero bueno, he perdido la cuenta de los programas que llevamos. Creo que deberíamos recuperarlos. Sí. Pero creo que estoy seguro de que en ninguno de los 350 que podemos ir rondando, a lo mejor cifra arriba, cifra abajo, por ahí, hemos hecho lo que vamos a hacer hoy en este programa, que es escuchar música coreana. ¿Cómo te quedas? Pues me quedo sorprendido, sí, no hemos escuchado, yo creo, hemos hablado de la iglesia en Corea, de algún mártir y algunos misioneros, pero de música coreana no. Y creo que es normal porque a lo mejor plantearle a los oyentes escuchar música coreana católica, eso sí, a las 11:43 de la noche un domingo, pues puede parecer un plan dicharachero y raro, pero tiene mucho sentido. No es que vayamos a traer K-pop de este que está tan de moda y que mueve a millones de gente, pero de lo que vamos a hablar, la música que vamos a traer, también mueve a millones de personas, sin ser uno de estos grandes grupos, pues porque se trata del himno de la próxima Jornada Mundial de la Juventud, la próxima JMJ de Seúl 2027. Estamos a un año a vista. Exactamente, a apenas 360 días aproximadamente de la visita de su santidad a Corea del Sur. Entonces, pues hace apenas unos días conocíamos pues el himno oficial que acompañará a los jóvenes en estas jornadas que les reunirá junto al Papa. Sí que les voy a decir a nuestros oyentes que se queden un poco tranquilos porque lo que vamos a escuchar es la versión internacional, es decir, que aunque tiene su inicio en coreano,
Bueno, tiene un párrafo en español, eso está muy bien, pero también junta otros idiomas como el italiano, algo francés, entenderemos del italiano, portugués. algo del portugués. Sí, de hecho, no te voy a negar que cuando escuchaba un párrafo en inglés, pues me sentía afortunado como si fuese que escuchase hablar a uno de Cuenca, porque es que ni los subtítulos, Julián, con el coreano eran muy curiosos. Eso sí que recomiendo a nuestros oyentes que vean el videoclip, porque te hace un tour por los lugares más interesantes de la capital, además lugares vinculados a la fe católica y la tradición católica del país, y que tanto al que vaya a ir le va a empezar a poner los dientes largos, y al que no, pues se puede sentir un poco interpelado pues por conocer un poquito más acerca de la cultura católica coreana, que no está nada mal. A mí me ha pasado al ver el videoclip, el vídeo, pues decir, estos son los sitios donde han vivido los santos coreanos, algunos de ellos importantes mártires, porque está sembrado de la sangre de los mártires, aprovechando que hemos hablado de este tema en el programa. Aquí no damos puntadas sin hilo, Julián, y de hecho es que incluso el tema de esta JMJ, que es lo que da título al himno, a la canción, está tomado directamente del Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 33, que no es que yo me quiera tirar flores, pero es casualmente con el que suelo despedir el programa cuando yo presento aquí, que viene a ser Confidite ego vici mundum. Confiad porque yo he vencido al mundo. Pues ¿por qué lo digo en latín? Pues porque es la mejor opción para que lo entendamos todos. Creo que en coreano habríamos fallado más que con el latín, pero bueno, la canción, como decíamos, une los idiomas coreano, inglés, francés, español, portugués e italiano, y comienza con la siguiente invitación. Ven y sígueme, corazón adormecido, despierta y camina. Como vemos, va dirigida precisamente a esas expectativas de búsquedas de sentido y de verdad que esta generación de jóvenes y que esta sociedad pues está presentando y gritando al mundo. Me parece que hay un guiño aquí agustiniano, tanto lo del corazón, San Agustín era el obispo, ¿no? el padre de la Iglesia sobre el corazón cristiano, mi corazón está inquieto hasta que descanse de ti, y también la invitación a caminar, ¿no? Canta y camina, es uno de los sermones más conocidos de San Agustín, esa invitación a peregrinar, así que me parece que aquí hay un guiño al Papa León y su raíz agustina. Exactamente. De momento tenemos la versión internacional, estoy seguro que pronto tendremos una en castellano, en español, y bueno, vamos a repasar un poco la letra, sobre todo las partes en idiomas que nuestros oyentes seguramente, como nosotros, no van a entender. Les podemos decir: hasta los lugares más lejos del mundo, el Señor permanece a nuestro lado. Allá donde nuestros pasos cansados caigan, la palabra del Señor nos lleva su gracia. Y el estribillo, lo que nos viene a decir, es que tú eres la luz del mundo, iluminad el camino de los demás a través del miedo, la oscuridad y nuestro tembloroso camino. Llevaremos la esperanza y ahora, ánimo, confiad, porque he vencido al mundo. Escuchamos el himno de la Jornada Mundial de la Juventud de Corea. 빛을 따라온 너와 나 잠들던 마음을 깨워 걸어가기 시작하네. Through the farthest land, the Lord's dream is by our side. Whenever our weary footsteps fall, the word of love brings grace to all. 너희는 세상의 빛이다. 서로의 길
escucha, en nosotros presente estás. Cuando la tristeza queda, tu palabra siembra esperanza. Nowinen 세상에 비치다. 서로의 길을 비춰라. Through the fear, darkness, now trembling way, we shall carry hope. And now the leader may ahora. Me das Pues este será el himno, Julián, que quién sabe, quizás dentro de unos años o posiblemente para toda una generación de jóvenes, pues acabe siendo como el Emmanuel, como You Are My Life. You Are My Life. Puede pasar al imaginario, eso sí, también tendrá y ya tiene una versión más solemne, más litúrgica y coral que se puede escuchar en YouTube en el canal de la JMJ de Seúl 2027. La canción, el himno ha sido compuesto por el músico coreano Francis Ki-jong Kim, que hemos podido escuchar incluso estrofas en castellano con acento coreano también, no lo vamos a negar. En el tema pues ha plasmado el carácter del país, la cultura, también sus referencias católicas y también, pues como decía Julián, tintes agustinos. Ha sido elegida entre más de 430 propuestas, de las cuales 300 eran extranjeras. Como decimos, pues que todos los peregrinos lo disfruten y se lo vayan aprendiendo, que creo que tenemos trabajo también. Pues siempre es una alegría ver cómo la fe que nace pues del acontecimiento de Jesucristo, la encarnación en la tierra de Palestina, de Israel, pues se extiende por la cuenca del Mediterráneo y prácticamente impregna toda la cultura de lo que hoy conocemos como Occidente, ¿no? Pero en el lejano Oriente, esta misma semilla, esta misma fe, con acentos distintos y con estilos distintos. Hemos escuchado así las típicas notas musicales propias de Oriente, ¿no? Ding, ding, ding. Totalmente, pues, esas campanitas. Pues es que es la maravilla de nuestra fe católica, es decir, universal, que es una fe encarnada pues en nuestra tradición, anda que no la sentimos propia nosotros aquí en España, pero que no es nuestra, que es del Señor y por tanto es de todos. Así que nos alegramos de que esta Jornada Mundial de la Juventud, aunque nos pille un poco lejos, pues llegue hasta el continente asiático, que renueve la fe de este país, Corea, donde tanto costó que entrara la fe católica, que tuvo que ser a través de laicos y a través de mártires, como por otro lado es en casi todos los sitios, ¿verdad? A través del testimonio martirial. Así que nada, yo no sé si voy a tener la oportunidad de ir a Corea. Yo no sé si Álvaro González va a ser enviado especial a Corea del Sur, a la JMJ. No tiene pinta, pero tiene Dios pinta, dirá. Pero bueno, San Francisco Javier llegó también allí de lejos, no pasa nada. Bueno, como tienes contacto con órdenes religiosas que están extendidas por todo el mundo, quién sabe si allí nos tenemos que desplazar, ¿eh? Tienes tú más contactos que yo, Julián, ¿eh? Tú sabes abrir más puertas. quizá un programa especial desde Seúl, transmitiéndonos la música que se esté viviendo allí en vivo y en directo. Le podemos proponer a la Casa Radio María pues que vayamos como enviados especiales. Quizás nos puede escuchar ahora Luis Fer. Ahora que Luis Fer está durmiendo, hacemos esta petición a la Virgen. Bueno, en todo caso, encomendamos no solo los trabajos de preparación, que una Jornada Mundial de la Juventud es una locura de trabajo y de preparación, sino que encomendamos también a todos los peregrinos que aquí en España, y no solo, también en los países de Hispanoamérica, y que nos escuchen, pues están ya intentando ahorrar para poder adquirir ese caro billete de avión, que es lo que sin duda pues hace más difícil esta peregrinación, y lo demás se dará seguro por añadidura. Acogerán muy bien, es un país oriental donde la hospitalidad es uno de sus puntos fortísimos, sin duda alguna, y que sea un momento de gracia y de renovación en la fe de todos los jóvenes del mundo, también del Papa, y por extensión de la Iglesia entera, que le viene muy bien. Seguro que lo va a ser, Julián.
Pues nada, hemos llegado hasta el final de este Rompiendo Moldes, en el que hemos hablado de la fe, de la fe cristiana en las tierras mexicanas hace 100 años, la cristiada, la guerra cristera, que dejó el testimonio martirial. Ojalá los mártires nos ayuden a nosotros a vivir nuestra fe con fidelidad, con confianza, con entrega. Y también hemos escuchado pues este himno de la JMJ que nos prepara el corazón para ir caminando hacia ese evento evangelizador del año que viene. Muchísimas gracias, Álvaro González, por haber compartido y haber llevado el control técnico del programa. Muchísimas gracias, Álvaro. Muchas gracias a ti, Julián, como siempre. Damos gracias a los oyentes por habernos acompañado. Saludamos a Juan León Capilla, que nos ha enviado por correo electrónico una oración preciosa en la que nos agradecía pues haber hablado de los capellanes de hospitales que hicimos ya hace un par de programas. Y nada, nos escuchamos dentro de 2 semanas, Dios mediante, con la seguridad y la convicción de que con el Señor lo mejor está por llegar. Donde brota todo, donde nace todo, justo en la raíz. Donde el corazón empezó a latir, donde el corazón me espera y siempre. Donde el corazón... Han escuchado Rompiendo Moldes, un programa dirigido por el padre Julián Lozano. Donde el corazón, donde el corazón. En tus desengaños para repararlos y ser tu motor. Déjame estar